Buenas tardes. Con esta sesión vamos a concluir un módulo de razonamiento con un formalismo adicional de representación del conocimiento. Se llama Answer Set Programming. No tiene una traducción muy buena al español, tampoco estandarizada. Es algo así como programación por conjuntos de respuestas. Vamos a ver por qué reúne varias características de los diferentes lenguajes y diferencias que hemos visto. Por un lado es declarativo, similar a Prolog, aunque vamos a ver las diferencias con Prolog. De hecho es más declarativo que Prolog, porque Prolog tiene un elemento procedural. Y además es no monotónico. Y subsume en el mismo marco de trabajo de manera más explícita la representación del conocimiento y la inferencia lógica a través de un razonamiento semántico más que sintáctico. Entonces todo esto en conjunto pues hace que es un sistema que promete bastante, ya hay algunos años, y me parece muy interesante también tener esta perspectiva, y esa es la razón de concluir este módulo con este formalismo adicional. Y pues, o sea, es un ejemplo, o sea, de hecho, se han visto que realmente en cada uno de los temas que hemos visitado, pues hay un abanico grandísimo de marcos de trabajo, perspectivas conceptuales, metodológicas, etc. Entonces, pues dicho esto, entonces pasamos directamente a la presentación. Entonces, les permito aquí compartir. ¿Y quién va a empezar? Yo empezaré. Dame un ¿Spot? segundo. Sí. Ok, adelante, por favor. Bueno, hola. Muchas gracias a todos por venir el viernes. Discúlpeme el voz que ando un poco resfriado o algo. Pero vamos a hablar de Answer Set Programming, el artículo Answer Set Programming at a Glance. Y bueno, empezamos. Answer Set Programming es una solución fácil para resolver problemas computacionales que se pueden describir en términos de restricciones sobre un dominio binario. Es un paradigma de programación que ha existido por casi 2 décadas, un poco más, creo. Y una solución fácil aquí se refiere a, existe un lenguaje que se puede usar, que es bastante sencilla para representar esos problemas, y el software que puede resolver, interpretar el programa. El Answer Set Programming es un producto de varias líneas de investigación. Es multidisciplinario, como de representación de conocimiento, programación de lógica y satisfacción de restricciones. Hay 3 componentes básicos al programa de ASP: los átomos, los literales y las reglas. Los átomos nada más son proposiciones o predicados que pueden ser verdaderas o falsas. Y los literales son manifestaciones de esos, como un átomo A o su negación, not A. Reglas son expresiones lógicas que involucran los átomos y los literales. Tienen el formato de hay un átomo, luego la flecha, y luego una serie de átomos o bueno, literales. Aquí el primero antes de la flecha es la cabeza, y todo lo después de la flecha es el cuerpo.
la cabeza es verdad o derivable si el cuerpo es verdad. Y ahora vamos a explicar lo que significa. Si un átomo en sí es verdadero, es derivable. O sea, hay una regla que tiene este átomo como la cabeza y el cuerpo es verdad. Entonces, la negación de un átomo no es como una negación normal. Quiere decir que nada más no hay una regla no hay una regla que tiene el cuerpo verdad y la cabeza es el átomo en cuestión. O sea, el átomo no es derivable. Entonces, ¿Qué clase de negación es esa entonces? ¿cómo? ¿Qué clase de negación es esa? Es negación, creo que o sería débil o simple, porque luego vamos a hablar de la negación fuerte. Ok, pero en relación a Prolog, pues eso es la negación por falla, ¿no? Sí, exacto. O sea, si no A es verdadero siempre y cuando A no se pueda probar. ¿Ok? Entonces cae exactamente en todos los supuestos de los que hablamos cuando hablamos de la negación por falla. Y en este protocolo es lo que se dice que es la negación débil. ¿Ok? Muy importante tener eso en cuenta, o sea, que no supera directamente la negación por falla, aunque vamos a ver que hace algo al respecto más adelante. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta para entender la semántica de cómo funciona ese programa. Sí, adelante, por favor. Gracias, doctor. Entonces, hay reglas que se llaman facts o hechos y es una regla que tiene un átomo como la cabeza, pero no tiene cuerpo. Entonces, el cuerpo siempre es verdad y el átomo siempre es derivable. Por ejemplo, en este ejemplo hay el átomo A, que es un hecho. Y se dice que un programa P es una colección finita de reglas y esas reglas se consideran como una justificación del conjunto de átomos que son derivables. Aquí hay un pequeño ejemplo de la derivabilidad. Aquí tenemos un átomo power on, que es un hecho porque no tiene un cuerpo. Luego este átomo aparece en la regla de Laitan y luego también en el cuerpo de esta regla hay el átomo broken, pero no hay una regla que deriva a broken. Por lo tanto, el literal not broken es verdad. Y como todo el cuerpo aquí es verdad, este átomo también es derivable y Laitan es verdad. Por lo tanto, se dice que este programa justifica el conjunto de átomos power on y light on. Un Horn program es un programa que no tiene negación, o sea, este operador de not. Y es bastante sencilla procesar este programa porque nada más hay que iterar por todas las reglas, se encuentran los hechos y se crea un conjunto de átomos derivables y luego se regresa y procesa todas las reglas, derivando todos los átomos que se pueden con los átomos que ya tenemos y cuando no se puede derivar ninguno más, terminamos de procesar el programa. Este proceso se complica bastante cuando introducimos el operador de not, porque en este ejemplo tenemos dos reglas, open, que es verdad si not closed o closed no es derivable, y closed si open no es derivable. Entonces hay una dependencia aquí y no está muy claro cómo empezar, así que lo que hacemos es asumimos que un átomo no se puede derivar
por ejemplo, si asumimos que closed no es derivable, entonces open es derivable. Y luego pasamos a la siguiente regla. Sabemos que este literal es falso porque ya derivamos a open y closed no es derivable. Y como el programa, el conjunto de átomos que se justifica en este ejemplo, open, es igual a nuestra asunción, el programa afirma nuestra asunción. Y también hay otro conjunto que el programa puede justificar, y es closed, si asumimos que open no es derivable. Entonces, con estas asunciones hay reglas que no se pueden derivar por lo que asumimos y los podemos ignorar. Por ejemplo, si existe un not A y A es dentro de nuestros M, el conjunto de literales que podemos derivar, se puede ignorar esta regla y lo podemos quitar del programa. Y luego, cuando tenemos todos nuestros átomos derivados, podemos quitar todos los literales que contienen el operador not. Entonces, redujimos el programa a un equivalente que decide que justifica el mismo conjunto de átomos que no tiene negación, y eso se llama el conjunto reduct, o también un conjunto estable, de modelo estable. Cada conjunto N que es justificado por el programa P es un answer set de P. Hay algunas abreviaturas sintácticas que se ve a menudo en la literatura que vamos a discutir. Por ejemplo, las restricciones. Si hay una regla que tiene el átomo A con la cabeza y luego un conjunto de literales B y el literal not A, o sea, el mismo de la cabeza, se llama una restricción. Y básicamente lo que hace esta restricción es que hace que el conjunto de literales B no puede ser parte del answer set. Si satisfacemos a B, entonces todo B es quitado del programa, porque esa es una contradicción. Una abreviatura común para representar una restricción es una regla sin cabeza, nada más una flecha y luego el conjunto de literales que queremos restringir del programa. Otro es esas dos reglas aquí, A barra, que es con un conjunto de literales, y luego not A, y luego A, un conjunto de literales, el mismo, y not A barra. Y básicamente dice que si B es satisfecho, entonces hay que elegir uno de A barra o A. O A barra es como not A, básicamente, la negación de A, porque solo uno puede existir a la vez. Una abreviatura para esta regla es como corchetes y el átomo A con una flecha y nuestro conjunto de literales P. Y a partir de ahí vamos a cambiar al siguiente presentador. Sigo yo. ¿Ven mi pantalla y que estoy cambiando las láminas? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces yo voy a profundizar un poquito más de todo lo que nos comentó Scott.
Entonces, esta parte de la reducción también originalmente se le conoció como, se utilizó el término de modelo estable, pero al final esa parte del ruido fue como el que se acabó imponiendo. Lo menciono porque en las láminas más adelante va a estar más como la parte de modelo estable. Entonces, el primer paso va a ser como definir esta semántica del modelo estable para un programa libre de variables y ya después lo vemos con las variables. Lo importante aquí es tratar como los átomos negados de una manera especial, o sea, buscando que esos átomos sean una fuente de contradicción o inestabilidad. Entonces, por ejemplo, se tiene este programa donde Dilbert es hombre y se dice que es soltero si es hombre y no es marido, o es marido si es No, hombre y... no es casado, ¿no? Ah, sí, no es casado. Como no sé si Es- ustedes digan que eso no es marido, pero sí está raro. Bueno, como que no es entonces, muy idiomático, ¿no? sí. Bueno, entonces creo que todo va a estar como marido, pero si es casado, bueno, es casado. Y bueno, no es casado si es hombre y no es soltero. Entonces, un posible modelo preferido. Creo que le tuviste ahí cierta reticencia del término de casado, ¿verdad? Sí, 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 no lo estaba buscando. Entonces, un posible modelo preferido es que Dilbert sea hombre, ¿no? Entonces, si eso es verdadero, entonces tenemos que suponer que tanto hombre Dilbert, o Dilbert es soltero o Dilbert es casado, son verdaderos. Otro posible modelo sería que Dilbert es hombre, que Dilbert es soltero y Dilbert es casado. Entonces, en esta parte, pues también tendríamos que considerar que son verdaderos, pero aquí ya que hay como una contradicción porque estamos diciendo que si eres soltero, pues no estás casado o viceversa. Entonces, la estabilidad se puede describir como si una interpretación M del programa P no es contradictoria, entonces es estable. Entonces, aquí está un No, poquito a de la ver, parte. pero volvemos, o sea, el primer caso ya estaba la contradicción, ¿no? En el año anterior. Sí, sí, desde aquí ya estaba. O sea, en este modelo es contradictorio. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto aquí de la semántica estable? Del modelo estable. Este, que tenemos, bueno, es justo como la parte de la reducción, ¿no? O sea, se tienen que quitar como las literales negadas y ya de ahí ver en cuáles no es contradictorio y ahí se consiguen los modelos estables. Pero este caso es un poquito como el que teníamos del ciclo que estaba anteriormente, ¿no? O sea, que si una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la movida para poder hacer eso estable? En realidad creo que aquí, o sea, más adelante voy a mostrar como un ejemplo de cuáles son los modelos estables que tiene esto. Sí, o sea, la cosa es que asumir que uno es estable, ¿no? Uno es verdadero. ¿Ok? Entonces, bajo ese supuesto, entonces ya se crea ese modelo estable. Ahora, pero si se asume que el otro es el verdadero, entonces queda otro modelo estable, pero es diferente. Sí, ¿Ok? Era como el open o close del ejemplo anterior. ¿Ok? sí, sí, creo que más adelante está justo el ejemplo. Entonces está como esta reducción, eh, que es, o sea, la reducción de un programa P con respecto a la interpretación de M, que se escribe PDM, se obtiene como 1, eliminando las reglas con not A para cada átomo A que pertenece a la interpretación y eliminar las literales not A de todas las demás reglas. Entonces aquí pues, lo que estaríamos buscando es justo que si PM no contradice a esa interpretación, entonces se puede considerar estable. Que, bueno, serían estos ejemplos, ¿no? Entonces está el programa que habíamos visto antes y este tiene las siguientes interpretaciones candidatas, que Dilbert es hombre y es soltero, que es hombre y es casado, que es hombre soltero y casado y que solo es hombre. Entonces, de estas interpretaciones, las primeras dos son estables y las otras dos no son estables.
Entonces, en la primera interpretación, se tiene que Dilbert es hombre y es soltero. Entonces, ese programa, si también le quitamos estos negados, queda como Dilbert es hombre y Dilbert es soltero si Dilbert es hombre. Entonces, aquí no se coloca la parte de marido porque no pertenece a esta interpretación. Entonces, si vemos, se puede tener que Dilbert es hombre y que Dilbert es soltero, y eso pues es igual a la interpretación 1. Entonces, por eso se dice que es modelo estable, y es como en el caso análogo para la interpretación 2, que bueno, en lugar de ser soltero, pues esté casado. Entonces se tiene la otra, donde tienes a Dilbert es hombre, y al final el programa, que la reducción del programa queda de esta forma. Y si vemos las interpretaciones que tiene, pues sería que Dilbert es hombre, que es soltero y no es casado. Y como no es igual a esta interpretación 4, pues se dice que no es un modelo estable. Y ahora con los programas con variables, entonces una interpretación MDP es un modelo estable si M es un modelo estable de ground de P. Entonces, aquí la diferencia es que se le agregó una línea donde dicen que Alice es mujer. Entonces, el ground pues simplemente es como sustituir la de X por los nombres. Entonces se tiene, que al final tienes a Dilbert es hombre, Alice es mujer, y tienes la misma sentencia para Dilbert, que es soltero si es hombre y no es casado, y lo mismo para Alice, y bueno, también lo de que es casado si es hombre y no es soltero. Entonces, si hacemos como el ejercicio anterior, pues tienen que los modelos estables sería Dilbert es hombre, Alice es mujer, y Dilbert es soltero o es casado. Aquí si lo ven un poquito en analogía con la base de datos de conocimiento que tenemos nosotros usando el principio de especificidad. ¿Sí? Recuerdan ustedes que para las expresiones atómicas o aterrizadas o grounded, generamos un árbol de trayectorias, ¿recuerdan? Cada proposición y la negación. ¿Sí? Y teníamos un árbol donde cada trayectoria era consistente mutuamente, pero todas las trayectorias eran mutuamente inconsistentes. ¿Recuerdan esa parte? Cuando hablábamos de si el pingüino vuela o no vuela, y el ornitorrinco pone huevos o no pone huevos, ¿ok? Entonces, básicamente, pues es lo análogo a este caso. Es decir, que cada trayectoria que es mutuamente consistente, pues es análogo a que es un modelo estable. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos elegir una u otra rama, y básicamente lo que vimos es que el principio de especificidad nos da un modelo estable por la preferencia de especificidad, que es un modelo que corresponde a nuestra intuición general. Ahora aquí lo que estamos haciendo con esto es que se puede asumir que el átomo positivo sea verdadero o que el átomo negativo sea verdadero, y entonces en cada caso tendríamos la trayectoria, digamos, consistente o el modelo estable correspondiente. Entonces esto, digamos, este mecanismo es lo análogo a cómo manejamos nosotros la monotonicidad. La diferencia está en que en nuestra base de datos, el criterio de especificidad determina un modelo estable genérico que es el que es consistente consigo mismo y mutuamente consistente con todos los demás, por preferencia, básicamente, que es un concepto realmente diferente al concepto de modelos estables, pero en última instancia hacen el mismo trabajo para el sistema representacional. Es decir, nos dan una trayectoria que es consistente y con la que podemos resonar de manera consistente con el resto de la base de datos. Y puede cambiar, es el punto de la no monotonicidad, que nosotros podemos decidir quitar o agregar las proposiciones negativas o positivas, y entonces con eso cambiamos el modelo estable correspondiente para quedarnos con uno solo. ¿Sí se ve esto o no se ve? Sí. Sí. Bueno, adelante, marido Dilbert.
Entonces, como un programa lógico puede tener ninguno, uno, dos o múltiples modelos estables, entonces se vuelve como la cuestión de cómo se debe definir la inferencia a partir de P. Entonces, un átomo A se considera verdadero si ese A pertenece al modelo estable y se considera falso si no pertenece a ese modelo estable. Entonces, hay dos razonamientos, uno que es el valiente o crédulo, que pues o sea, es para cuando A es verdadero para algún modelo estable, o el cauteloso, el escéptico que busca que es para todo modelo estable, y aquí pues está la parte de la no monotocidad como comentaba el doctor, ya que también pues añadir más reglas pues puede cambiar como las conclusiones en validarlas. Hay tres extensiones particulares en los programas lógicos que conducen a la noción de answer set programming. Una son las restricciones, que ya nos había comentado Scott, que es cuando tienes la cabeza vacía. La otra es la negación fuerte, que ya pones que se sabe que Dilbert no es soltero, y la otra es la disyunción, que permite disyunción en las cabezas de las reglas. Entonces aquí pues significa que las personas son mujeres u hombres. Entonces en las partes de las restricciones también se reconoce como una parte de cláusula asesina, ya que cumple con una cierta restricción, y esa regla como que mata a todos los modelos que no satisfacen a esa restricción. Después está la negación fuerte, que haciendo como una diferencia con la negación débil. La negación débil, pues bueno, se escribe con el not y se refiere a que el átomo A no se puede demostrar usando reglas, y se toma el falso por default. Y la negación fuerte se expresa con este símbolo y busca que se tiene que demostrar, ¿no? Entonces está como el ejemplo de que Ese símbolo es el símbolo de la negación en la lógica de primer orden. Es el not lógico, ¿ok? Que obedece a las reglas de semánticas de que o A o no A, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y entonces uno lo puede afirmar, y esa afirmación pues constituye una afirmación definitiva, es conocimiento, lo cual permite que haya conocimiento incompleto en el lenguaje de representación. ¿Ok? Adelante. Okay. Entonces está el ejemplo de que tiene la gente A y tiene la siguiente tarea de que está en un cruce de ferrocarril y tiene que cruzar las vías y no se acerca a ningún tren. Entonces en verde está la parte de la negación débil. Entonces dice que, o sea, caminas a si en el cruce del ferrocarril no se aproxima ningún tren. Entonces aquí lo que pasa es que A no puede inferir de sus creencias que el tren se acerca. Entonces A concluirá que caminará aunque no pueda estar seguro de que no haya un tren acercándose. Y si se tiene la negación fuerte, entonces aquí se dice que A solo caminará si puede demostrar que no hay un tren acercándose. Entonces, las creencias de A en la negación débil podrían no estar representando el estado del mundo de manera completa. Entonces hay varias formas de expresar el conocimiento negativo utilizando los átomos fuertemente negados. Entonces uno, por ejemplo, es que la batería no está rota, entonces esto siempre expresa que la... Descompuesta, ¿no? Diríamos en español. Bueno, sí. Está... Sí, descompuesta. O quemada, ¿cómo decimos? No sé, descargada. ¿Eh? Descargada, no sé. Sí, No las carga. producciones hay que trabajarlas, ¿no? Ok, adelante. Entonces aquí se tiene que la batería definitivamente, pues, bueno, no está descompuesta, y si eventualmente en la base de conocimiento se tiene una regla diferente donde se sostiene que la batería está descompuesta, entonces ahí existe una inconsistencia. Y otra aplicación que tiene la negación fuerte es una combinación con la negación débil, y expresan como las reglas por default. Entonces, por ejemplo, un pájaro vuela por default, entonces se pone la combinación de que el pájaro
y la combinación de las negaciones. Entonces ya aquí se dice que el pájaro vuela por default. Y por último está la parte de la disyunción, que aquí pues la válvula puede estar abierta o cerrada, pero para eliminar la posibilidad de que una válvula sea ambas cosas, se necesita como una forma de minimizarlo. Para hacer eso se usa el proceso de reducción respecto al conjunto de átomos candidatos M. Ese conjunto de átomos puede tener múltiples conjuntos mínimos que satisfagan todas esas reglas. Entonces la idea es comprobar si ese M es uno de esos conjuntos mínimos de reducción. Entonces si es el caso, entonces M es un conjunto, bueno, de respuestas sobre el answer set. Y a diferencia de la negación fuerte, la disyunción en las cabezas de las reglas aumenta la capacidad de la resolución de los problemas. Aquí nada más, o sea, ustedes recuerdan que en Prolog no podemos hacer esto directamente porque el lado izquierdo tiene que ser una sola cláusula. ¿De acuerdo? ¿Todos lo ven? Ahora la pregunta, ¿cómo podríamos implementar el equivalente de esto en Prolog? Negaciones. No, me refiero aquí a la parte de la disyunción específicamente. Sí, porque la negación es igual en este caso, ¿no? Porque es la negación por falla. Entonces no haría diferencia para esta forma de regla. Pero me refiero a cómo podríamos especificar que la cabeza sea disyuntiva. Dado que en Prolog el lado izquierdo, o sea, la cabeza, tiene que ser siempre una cláusula atómica, ¿no? ¿Podríamos repetir la regla? No. ¿Repetir? ¿Qué dijiste? ¿O repetir la regla con... Ah, claro, o sea, correcto. Tendríamos una regla para cada caso, una regla A1, sí, B1 a BM, no C1. Y luego en otro renglón A2, etcétera, y E3. Entonces la repetiríamos todas las veces. ¿Y qué es lo que hace el intérprete de Prolog? Pues el intérprete de Prolog toma la primera y ve si se cumple, pero si falla, entonces va a la segunda, ve si se cumple, y si alguna se cumple toda la lista, entonces ya regresa, se satisface, y si recorre todas y no se cumple, entonces es cuando se niega por falla. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo visualizan o no? Ok, adelante. Bueno, ya ahorita le toca a Toño. Ok. ¿Ven en pantalla? Sí, adelante. Va. Bueno, pues yo le voy a presentar un par de ejemplos de cómo pues, podemos aplicar estos principios de semánticas de modelo estable para, pues, para programar y resolver problemas. Entonces, pues este paradigma de answer set programming surge pues, a partir de a finales de la década de los 90. Entonces, ya llevamos un par de décadas. Y pues la idea básicamente es, pues tienes un problema de búsqueda representado como un programa lógico. Y luego también tienes una instancia del problema, que son como, también algunos le llaman datos. Y también está representado en un programa. Entonces la idea es reducir el problema a computar los modelos estables o answer sets de P unión de I. Y bueno, los programas que se usan para generar estos modelos estables se conocen como answer set solvers. Entonces, bueno, aquí está el diagramita de cómo es esto, ¿no? Tienes el problema especificado en el programa EPS y los datos que también están codificados en el programa PD. Entonces, le da estos dos en conjunto a una SP Solver y ese te devuelve uno o todas los modelos estables que cumplen con las restricciones dadas, dependiendo de la SP Solver que uses y la instrucción que le des. Entonces, bueno, el primer ejemplo que voy a mostrar son el problema de las tres coloraciones de una gráfica. Y pues el problema de una n-coloración es el siguiente. Tienes una gráfica que es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas entre los vértices. Y el problema es pintar cada arista, cada nodo
de un color tal que no haya dos nodos contiguos que tengan el mismo color. Y bueno, este es, por ejemplo, útil en el caso de los mapas, por ejemplo. Si cada país es un nodo y tienen una arista entre ellos y tienen una frontera en común, pues es útil pues, no pintar dos países que están contiguos del mismo color. Entonces, bueno, esto se pueden definir unos datos de entrada con predicados. Puedes decir nodo n para cada nodo en los vértices de la gráfica y arista de dnn' para todas las aristas, igualmente. Y bueno, pues también puedes definir los colores con predicados, ¿no? Tienes RDN, verde G y azul B, ¿no? RGB en inglés. Entonces, bueno, si ya asumiendo que tienes unos datos codificados de esa manera, pues la otra parte solamente es codificar el problema. Y pues se puede resumir en pocas reglas. Las primeras 3 reglas que les estoy mostrando aquí son básicamente las coloraciones. Y simplemente lo que dicen es que pues, un nodo solo puede tener un color, ¿no? Si tienes el nodo X, el nodo X no es rojo y no es verde, entonces el nodo X es azul. Y lo mismo para otros colores. Y bueno, estas 3 reglas, vamos a dar un poquito al 7, pero estas 3 reglas se pueden también expresar como una disyunción, ¿no? Que básicamente dice el nodo X puede ser verde, rojo o azul. Y bueno, pues aquí cabe mencionar que pues, estas disyunciones pues, son como exclusivas, ¿no? No son como los ORs usuales en programación que pueden cumplirse una o varias si se hace verdadero. Estas son, o se cumple la primera cláusula, o la segunda, o la tercera. Entonces, bueno, si ya teniendo especificado esto, podemos restringir el problema con estas limitaciones que básicamente quitan todas las gráficas que tienen aristas contiguas del mismo color, ¿no? Si tienes una arista de X a y X es azul y Y es azul, entonces se mata esa rama. Y luego para eso los otros colores. Entonces, bueno, si combinas las reglas del 1 al 6 o del 4 al 7 y una entrada de datos, pues te va a dar todas las coloraciones válidas, 3 coloraciones válidas de la gráfica que le des. Entonces, bueno, pues la ventaja de que este sea un paradigma declarativo, pues es que ahí puedes aplicar diferentes técnicas para resolver problemas, para expresarlos. Y yo les voy a mostrar el ejemplo de 2. La doble negación, que se usa para computar elementos maximales en un conjunto, y la metodología guess and check. Entonces, bueno, pues la doble negación en la clásica básicamente es que niegas 2 veces, es lo mismo que decir que es true, ¿no? Not A es igual a. Y esto es útil en la programación de answer set cuando pues, es más fácil definir un predicado en términos de su complemento. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos datos de una empresa, tenemos los salarios de cada empleado codificados en predicados ns, que dice que el empleado n tiene salario s, y queremos encontrar el empleado que tiene ese máxima, ¿no? Entonces, pues con 2 simples reglas de ASP podemos codificar esto. Primero definimos todos los casos negativos, todos los casos en los que no es, y luego definimos el caso positivo como el único caso que no es negativo. Entonces, por ejemplo, el not max s, va a ser o sea, el empleado ns no va a ser el maximal si existe otro empleado n1s1 tal que s1 es mayor a su s. Entonces, bueno, básicamente todos los empleados que no son maximales van a caer en esta regla. Entonces, pues el maximal simplemente pues, es el empleado que no cae en esa regla. Entonces, bueno, esta técnica se usa de esa manera. Y la otra que les puedo mostrar es la metodología guess and check, o también se conoce como generate and test, que pues este es bastante común en este tipo de definiciones. Y pues la idea es básicamente que se conforma de 2 pasos. Primero usas el no determinismo que causa las disyunciones en las cabezas de las reglas, o bien también puedes usar negaciones para generar las soluciones. En este paso básicamente estás definiendo tu espacio de búsqueda. Y en el segundo paso es agregar otro tipo de reglas y predicados para cortar o podar las ramas que no van a ser válidas. Y bueno, el ejemplo que les tengo para es el camino hamiltoniano en una gráfica. Y bueno, entonces un camino hamiltoniano en una gráfica es simplemente un trayecto o tour que pasa por todos los vértices de la gráfica. Y la definición de esta, pues, está bastante cortita. Primero, la parte de guess. Para todo
arista de X a Y. Repetir los nodos, ¿no? ¿Mandé? Pasa por todos los nodos sin repetirlos. Sí, exacto. Pasa por todos los nodos una vez, exactamente. Sí, adelante. Sí. Ok, entonces tienes una arista de X a Y. Para todas las aristas de X a Y, o pueden estar dentro del camino o afuera del camino. Eso es bastante evidente. Entonces, básicamente, esta cláusula pues, te define todo tu espacio de búsqueda, todas las distintas combinaciones de aristas en las que son adentro o afuera. Y luego, pues, las siguientes cláusulas son para descartar las combinaciones que no cumplen con el camino hamiltoniano. Entonces, pues, como es un camino, para cada nodo solamente puede tener una arista entrante y una arista saliente, ¿no? Entonces, estas primeras dos, esto es lo que definen, ¿no? Si tienes X y Y en el camino, y X y Y1 en el camino, entonces a fuerzas Y tiene que ser igual a Y1, si no, pues la mata. Y lo mismo para el antecesor, ¿no? Si tienes X y Y en el camino y X1 y Y en el camino, pues a fuerzas X1 y X tienen que ser el mismo. Entonces eso cumple el hecho de que sea un camino, una tour, pues. Y la otra de que pase por todos los nodos, se logra con el predicado auxiliar reached. Entonces, básicamente, lo que está diciendo aquí es que si X es un nodo y X no fue alcanzado por esa solución en particular, se va a matar. Y la definición de reach es bastante fácil, es como en cadenita. Solo necesitas definir también en la definición de datos el nodo inicial, start X. Y bueno, ya con eso pues, puedes definir que pues, el nodo inicial está alcanzado por definición. Y luego, si tienes un nodo Y que fue alcanzado, y tienes una arista dentro del camino que va de Y a X, entonces pues el X también fue alcanzado. Entonces, bueno, esto es lo que va a hacer pues, que todos los X que son, todos los nodos que están dentro del camino, pues van a ser alcanzados. Entonces, bueno, esto en combinación con un conjunto de datos en particular, pues te va a dar todos los modelos estables que lo cumplen. Bueno, eso concluiría mi parte. A ver, ya voy. A ver, ya está. Bueno, les voy a hablar de la siguiente parte del artículo. Que para procesar los programas con conjuntos de respuestas, el paradigma ASP tiene varias tareas de racionamiento básico. Se puede calcular un número determinado de respuestas, se puede calcular todos los conjuntos de respuestas, o se puede calcular solamente un conjunto de respuestas. Esto es como una especificación que permiten las diversas herramientas de ASP y se llama razonamiento cuidadoso. Y bueno, es una manera que se tiene para saber si un hecho es verdadero para toda la evolución de un sistema que ejecuta una secuencia de acciones con cierta longitud restringida. Para calcular estos conjuntos de respuestas de los programas que les mencionaba anteriormente, se lleva a cabo por medio de dos pasos. El primer paso es esto que llamamos reemplazo de variable o grounding, que pues no supe bien cómo traducir grounding, pero bueno. Aterrizaje. ¿Mandé? Aterrizaje, tal vez. Aterrizaje, pues sí. Pues sí, está correcto, es más común. O instanciar, sí. Tal vez. Ajá, como instanciar. Entonces es la primera etapa para generar el conjunto de respuestas y la segunda etapa es pues pasarlo por un solucionador de ASP. Estas dos etapas se hacen generalmente en dos partes, o sea, el software viene segmentado en estas dos partes, aunque mencionan en el artículo que algunas herramientas, algunos software, sí traen como integradas estas dos etapas dentro del mismo programa, ¿no? Y bueno, en la primera etapa de
instanciación o de grounding, lo que se hace es que se reemplaza al programa inicial con un programa que es el programa grounding, ¿no? Que es como una manera de traducir ese programa, o sea, el predicado original, a algo que pueda resolver el solucionador. Y esta traducción o esta instanciación puede ser complicada de hacer, ya que no hay como una manera única para realizar esta traducción, entonces se pueden tener muchas instancias, ¿no? Y por ejemplo pone el artículo un ejemplo bueno, como lo que mencionaba ¿quién fue? Daniel, sí creo que fue Daniel, este ejemplo en el que se tienen las variables A y B y cómo se hace la instanciación asumiendo que una es cierta o que la otra, y que la otra no es cierta y viceversa, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo se puede optimizar ese proceso de grounding para no estar haciendo, para no sacar todo el conjunto posible, ¿no? Que pues, serían más combinaciones. El objetivo es reducir el programa inicial, el predicado, a un equivalente más pequeño para que esto después pueda ser solucionado fácilmente, ¿no? Sin embargo, existen muchos solucionadores o sea, en la segunda etapa, una vez que ya se tiene el programa, se pasa al solucionador y existen varios, como el DLV o el Gringo, que tienen sintaxis un poco diferentes, aunque son similares, pero esto complica un poco que haya como una unificación entre todos los solucionadores. En cada caso, estos solucionadores lo que hacen es que hacen un backtracking y buscan soluciones o decisiones incompatibles con las que ya se hicieron. Entonces, si se toma una decisión, se va haciendo un recorrido hacia atrás y se encuentra contradicciones, entonces esto indica que debe haber cambios, ¿no? A ver, lo voy acá. Después menciona que se han hecho extensiones al paradigma inicial de ASP, esto motivado porque las aplicaciones pues lo requieren, ¿no? Requieren extensiones a este paradigma. Y esto implica ponerle restricciones a los conjuntos de átomos, o bueno, es como un método común que se utiliza, ¿no? Y luego menciona el problema de las n-reinas, que este problema, pues yo creo que todos lo conocemos. Se tiene un tablero, se deben colocar n-reinas, el tablero es de tamaño n por n, y se debe evitar que las reinas se ataquen entre sí. Una restricción es que las reinas, debe haber una reina por fila, y bueno, si se lo imaginan, esto en la primera etapa, que sería el proceso de grounding o de distanciación, pues daría lugar a muchas instancias, ¿no? Muchos conjuntos de soluciones. Entonces lo que se hace es que se restringe el problema por medio de abstracciones pues que son pensadas por medio de modelación matemática, ¿no? Para que no se generen tantas soluciones en el proceso de grounding. Y, por ejemplo, aquí se menciona esta extensión del paradigma original que se llama LPARS, que define el concepto de cardinalidad de átomo. Esto es un conjunto, bueno, ese que está ahí especificado, en donde se tiene a lo menos L y a lo más K átomos en el conjunto que va desde A1 hasta AN, y entonces L y K son como ciertos límites que se tienen en ese conjunto, ¿no? Y eso restringe la etapa de grounding. Y también ponen el ejemplo de expresar este problema en términos de predicados, ¿no? Que es la segunda expresión que se muestra en la diapositiva, en donde L, K, X y Y son variables. La expresión nos dice que dado un valor de Y para al menos L y al más K valores de X, tal que P, la función P, X, Y se sostiene, entonces el átomo es cierto, ¿no? Esto lo que nos está diciendo
es que se está restringiendo que la posición de una reina en cierta columna y cierta fila es cierta solo si estamos adscritos a esos límites. Y luego otra manera de expresar esto sería por el tercer conjunto de expresiones que define la posición de una reina Q en la fila X y la columna Y las restricciones se observan de la manera que les puse ahí. La primera regla dice que para ninguna fila X hay Y's distintas y Y primas tales que QX y Q que tiene a X y Y, Q que tiene a X y a Y prima son ciertas, que básicamente lo que dice es que ninguna fila contiene a dos o más reinas, y la segunda nos dice que no hay filas sin reglas, sin reinas, o sea, tiene que haber reinas en el tablero. Y bueno, las preferencias, como les decía que... ¿Puedes poner la anterior para un poquito elaborar un poquito más? Sí. Quiero que... Y la de las reinas, las restricciones, ¿ok? Es que me salté esta, perdón. Esta es una tercera manera de visualizar el problema de las n reinas, y esta es una sintaxis del DLV, que les decía que hay varios solucionadores, y esto lo que, si se fijan ustedes, tiene que dice como count, y es una sintaxis similar a la que se usa en las bases de datos SQL, que son algunas funciones que implementan algunos solucionadores de ASP, que incluyen estas funciones como count, suma, mínimo, máximo, y pues permiten más expresividad, y aparte permiten meter estas condiciones de restricción a los problemas. Sí, yo decía la anterior para leer de una manera más clara la parte final. Se ve que se expresan dos restricciones, ¿no? ¿Okay? Porque el cuerpo de la cabeza de la regla es vacía. Sí. Okay, entonces, ¿qué es lo que quiere decir el 2 aquí? Pues aquí la restricción quiere decir que todo el cuerpo, si el cuerpo se cumple, entonces eso no puede ser. Entonces se va a eliminar esa posibilidad. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo que se cumpla? ¿Qué significa el 2 que está ahí? Juan. Según yo, significa que no puede haber dos reinas en la misma fila. Claro, quiere decir que al menos 2 de lo que sea la restricción tiene que haber. ¿Ok? Que hay al menos 2 de lo que el cuerpo diga, hay al menos 2. ¿Ok? ¿Y cuál será la restricción de que, pero si es una restricción, entonces quiere decir que no puede haber 2, cuando más puede haber 1. ¿Ok? ¿Sí queda claro? O sea, el cuerpo es lo que no se puede cumplir. ¿Ok? Entonces dice que cuando menos 2, hay 2 soluciones. Pero es una restricción. Entonces lo que está diciendo es cualquier cosa que sea más de una solución no se vale. Por lo tanto, nada más se admite una solución. ¿Ok? En ese 2. ¿Y qué es lo que dice el cuerpo, el resto del cuerpo, Juan? Que ninguna fila contiene a dos o más reinas y que tampoco hay filas sin reinas. Ok, pero esa es la segunda restricción, ¿ok? Ajá. La segunda restricción lo que tiene es el 0, que es cuando más 0. Ok. Sí, entonces el 0 que está ahí es el límite máximo. Sí. Pero como es una restricción, entonces es lo que no se puede cumplir. Ok. Entonces, si lees la restricción, ¿cuál sería el cuerpo entonces? Pues que se tiene, o sea, se pone un límite de entre 0 y 2 que no se puede, que puede haber solamente una solución, ¿no? Que cumpla con el cuerpo. Ok. Ahora, ahí todavía faltaría poner lo de las diagonales, ¿verdad?
Sí. Habría que poner una restricción adicional. O sea, ahorita tenemos tiene que haber cuando menos cada reina está en un renglón y en una columna. ¿Ok? O sea, que ahora nos faltaría ver que no haya dos reinas en la misma diagonal. Que eso sería otra restricción. ¿Sí se dan cuenta de eso? Faltaría esa restricción adicionalmente. ¿Y cómo podríamos definir esa restricción? O sea, habría que encontrar una función que nos enumerara las columnas que puede haber dentro del tablero de ajedrez. ¿Ok? Y entonces una vez que establecemos esa función, está muy fácil, pues, piénsenla. Entonces haríamos una restricción diciendo que no puede haber dos reinas que cuando más puede haber una reina que esté en la misma columna. Y entonces, declarando eso, entonces los modelos estables serían directamente todos los tableros que satisfacen el problema de las 8 reinas. ¿A alguno se le ocurre cómo sería cómo se puede ver una restricción de que, cuál es el número de la columna en función de la posición IJ de cada cuadro? Está muy fácil. Bueno, ahí le piensan, ¿no? Pero ahí se trata de eso. Dado que tengo un cuadro IJ, ¿a qué columna pertenece? ¿A qué diagonal pertenece? Entonces piensen en el tablero, ¿cuál sería la diagonal 1? La diagonal 2, la diagonal 3, etcétera, etcétera. Entonces, enumeren las diagonales. Y luego hay que encontrar una función donde para cada IJ, cada cuadro IJ, ¿en qué diagonal está? Y una vez que definan eso, pues definir la restricción es directa. No puede haber dos reinas en la misma diagonal, además de columna y renglón. Entonces el problema se resuelve con 3 restricciones directamente. Que en Answer Programming, en esta expresión, pues sería un programa declarativo completamente. Bueno, a eso le dejo que lo piensen. Adelante. Continúo. Un supuesto básico del paradigma ASP es que todos los problemas se pueden modelar de cierta manera que sus conjuntos de respuestas representan a sus soluciones, pero esto implica que es difícil distinguir entre mejores y peores conjuntos de soluciones. Por lo tanto, se introduce esto que el artículo nombra como preferencias, que permiten usar predicados como minimize y maximize, y lo que hacen estos predicados dentro de los solucionadores de ASP es que asocia pesos con literales específicas. Se generan los conjuntos de respuestas por medio del ASP Solver, y después de eso se les asignan pesos que satisfagan las literales, ¿no? Y después se utiliza minimize y maximize para hacer como un ordenamiento de esos conjuntos de soluciones generados. Y luego menciona que el DLV, que es uno de estos solucionadores de ASP, permite tener esto que llama restricciones débiles, que dan cierta importancia a estos pesos que yo les mencionaba ahorita, pero la diferencia o por qué se llama restricción débil es que si se cumplen estas restricciones, pues está bien, pero si no se cumplen, esto no implica que se elimina necesariamente un conjunto de respuestas. Entonces, por eso se llaman restricciones débiles. Y también existen otros métodos no numéricos para diferenciar estos conjuntos de soluciones, y esto es utilizar constructos sintácticos especiales en las reglas que se definen externamente a los conjuntos de soluciones. Y en ese caso, la información disponible induce un orden correspondiente en los conjuntos de respuestas, y una vez que se tienen evaluados a partir de esos constructos sintácticos o restricciones sintácticas, entonces se eligen los mejores conjuntos de respuestas. Otro
tema importante en el paradigma ASP es la modularidad. Como sabemos que pues es importante tener o poder hacer módulos en la construcción de software para poder reutilizar software fácilmente. Sin embargo, en este paradigma todavía no se ha trabajado mucho en la modularidad. Lo que se está haciendo ahorita es que lo que menciona el artículo es que se busca conectar varios módulos a partir de interfaces y que estas interfaces tengan acceso entre sí, ¿no? Menciona algo llamado problemas Hex, que es como una interfaz para fuentes externas a través de la noción de átomo externo, que es similar al llamado de un procedimiento. Sin embargo, mencionan que esto está como en su infancia y que todavía falta trabajar con el tema de modularidad. Y pasando a las aplicaciones, menciona bastantes, por ejemplo, que se llama Anton, que es un sistema de composición musical que lo desarrollaron en la Universidad de Bath, me parece, en Reino Unido, y lo que hace este sistema es que tiene conocimiento musical que está representado en 500 reglas dentro de ASP, o de la forma de ASP, y lo que hace es que esas reglas describen la forma de las melodías, cómo surgen las armonías musicales, y esto da lugar a sistemas que generan automáticamente composiciones musicales de estilo renacentista, y bueno, esa es una aplicación que le han dado. Está también este árbol que les puse, que lo que muestra son los estudios filogenéticos, que si ustedes observan se tiene la forma de un árbol, y básicamente aquí se representa de esta manera a las especies en las hojas, las relaciones entre las especies, los nodos internos son los ancestros y los vértices son las relaciones genéticas que existen. Entonces, por medio de la construcción de estos árboles, se van investigando estas relaciones filogenéticas o evolutivas entre las especies que comparten características. Y esto también se ha tratado de codificar dentro de la manera del paradigma ASP. Dentro de las aplicaciones industriales, se menciona que lo que se busca es hacer configuración de productos, que se pueda diseñar un programa a partir de sus especificaciones, las cuales están, o los componentes del producto que están descritos dentro del conjunto de soluciones de ASP, ¿no? También menciona el ejemplo de los astronautas, que como todos sabemos, pues tienen planes muy restringidos, ¿no? Todo lo que hacen está totalmente controlado y no pueden pues hacer lo que quieran, ¿no? Hay como un plan para todas sus acciones. Entonces, pero cuando esto falla, pues se tienen que tener como acciones alternativas, y esto se ha intentado modelar también a partir de estos sistemas, ¿no? Declarativos. Y en inteligencia artificial, pues es bastante evidente su aplicación, porque la inteligencia artificial clásica, como ya hemos estado viendo, trata problemas de planeación, de diagnóstico, de toma de decisiones hechas por agentes. Entonces, pues esto es justo lo que trabaja este paradigma, ¿no? Y ahora algunas similitudes entre ASP y SAT, que SAT es la programación restringida a cierto... SAT se traduce como el problema de satisfacción booleana, y lo que se busca es que se tienen fórmulas booleanas, o sea, con variables booleanas, y se quiere evaluar si son ciertas o no, dadas ciertas condiciones. Entonces, pues esto tiene mucha similitud con el paradigma ASP, ¿no? Que también busca evaluar las condiciones de verdad o falsedad
de ciertos átomos a partir de reglas. Sin embargo, estos dos paradigmas son diferentes. A ver. Sí. Bueno, ASP permite trabajar con variables sobre dominios finitos y esto es como que le da más versatilidad a ASP porque al separar los datos de la modelación del problema, entonces implica que se pueden representar problemas de manera más general. Como mencionaba Juan Antonio en el problema del ciclo hamiltoniano, ASP lo que permitiría es que con solo la especificación que ya se explicó hace rato, se le puede meter de input cualquier gráfica y entonces ASP va a generar una respuesta, ¿no? Porque la descripción del problema del ciclo hamiltoniano no depende de la gráfica que le estemos metiendo. Y pues esto también facilita el debugging y el desarrollo y la optimización, ¿no? de los módulos en ASP. Sin embargo, también se dice que esto pues siguen investigando el debugging porque en ASP todavía no ha habido tanta investigación, entonces eso es algo que mencionan como una línea de estudio bastante abierta. Otras similitudes entre ASP y Prolog, que pues Prolog ya lo estuvimos viendo bastante, que es un lenguaje lógico, menciona el artículo que es el más conocido, que sin embargo el entusiasmo de la comunidad científica hacia este lenguaje ha bajado en los últimos años porque ha habido proyectos muy ambiciosos como el Fifth Generation Project que no pudieron ser completados. Y bueno, esto ya creo que hemos hablado un poco ya en clase, bueno, hemos hablado un poco en clase del interés de Prolog, ¿no? Entonces no me voy a atender mucho, pero ASP y Prolog tienen similitudes en su sintaxis y en el hecho de que trabajan con conexiones semánticas. Bueno, sin embargo, Sí, la diferencia es que Answer Programming resuelve los problemas por medio de satisfacción de modelos. ¿Okay? Encuentra un modelo que satisface a las cláusulas, mientras que Prolog utiliza la regla de resolución y unificación que es completamente sintáctico. Entonces, esa es la diferencia fundamental, ¿no? Okay. Sí, y también mencionan que, por ejemplo, Prolog fue diseñado como un lenguaje de programación de propósito general y que permite definir funciones, lo cual pues da mucha expresividad, ¿no? Como tener estructuras de datos, recursión, cosas así. Y ASP no fue concebido para que fuera tan general. Entonces, pues las soluciones están codificadas en los conjuntos de soluciones, o sea, en modelos, ¿no? Y de hecho, ustedes pueden pensar que la solución del los ciclos hamiltonianos y del problema de las 9 reinas, ustedes los pueden especificar también en Prolog de una manera declarativa, en buena medida. Porque ustedes expresan las restricciones y con el predicado de set off obtienen todas las soluciones directamente. Es un buen ejercicio. De hecho, si un día tienen insomnio y realmente requieren programar, pues ahí está, divertidos. Adelante. Sí, y justo mencionan que Prolog no tiene verdadera declaratividad y que por esto, ¿no? Porque uno mismo tiene que programar explícitamente las restricciones, ¿no? En ASP el usuario no puede controlar la búsqueda, es menos expresivo y por lo tanto es más declarativo. Sí, también mencionan que ASP es un poco más intuitivo y que no requiere tanto entrenamiento en lógica formal y en modelación matemática, porque lo que se busca justo es que ASP sea similar a las proposiciones en lenguaje natural. Y Prolog, pues como ya vimos, no se asemeja mucho al lenguaje natural.
Bueno, un poco, o sea, ahí el punto es, la comunidad lógica siempre ha querido, o sea, de hecho, el ideal de alguna manera es expresar el conocimiento a través de lógica de primer orden o lógicas superiores. Cuando ustedes tienen un lenguaje de ese tipo, no importa el orden en que se declaran las oraciones, porque no hay una interpretación declarativa. Entonces, el conocimiento se expresa y eso, si ustedes piensan de manera absoluta, pues es bastante interesante, aunque pues paradójico, ¿no? En cambio, en Prolog, pues, por ejemplo, la estructura general de la clase de Prolog son programas recursivos donde primero ponemos la cláusula de terminación y después ponemos la cláusula recursiva. Si hiciéramos al revés, pues el programa nunca terminaba, entramos en un loop absoluto, si se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, ese simple ejemplo muestra directamente que uno como programador declara la estructura de control. ¿Okay? Ahora, el ánimo ideal de la programación declarativa es remover eso del usuario. O sea, que el usuario no tenga que expresar absolutamente nada de la información declarativa. Y es un ideal de los lógicos y los matemáticos, pero realmente pues se limita en la práctica porque finalmente un programa de cómputo pues es un procedimiento al que tenemos que tener control de alguna forma, ¿no? Pero Answer Programming sí es más declarativo que Prolog, porque efectivamente como se encuentra de satisfacer los modelos, entonces no se programa la estructura de control. Pero por otro lado, es más limitado que Prolog en ese sentido. Adelante. Y bueno, ahora les voy a mencionar un poco ASP y la programación con restricciones, que la programación con restricciones lo que busca es modelar y resolver problemas cuyas soluciones sean asignaciones de valores en dominios finitos de decisiones, y pues estas decisiones están restringidas de acuerdo a la naturaleza de los problemas que se estén trabajando. Entonces lo que se hace es que primero se describe el problema en un lenguaje de alto nivel, después se mapea la descripción a un conjunto de restricciones, que es una representación de bajo nivel, y entonces básicamente la programación con restricciones es reducir el problema a un problema de satisfacción de restricciones y resolver ese nuevo problema generado a partir del inicial, ¿no? Los lenguajes de alto nivel tienen notación matemática y permiten el uso de conjuntos, relaciones, funciones y variables de decisión, ¿no? Que bueno, esto lo mencionó un poco el profesor, que esto en ASP le quita poder, ¿no? Porque uno no controla específicamente todas estas cosas. Y pues sí. El lenguaje de ASP también fue desarrollado con aplicaciones de representación de conocimiento en mente. Entonces, sus construcciones buscan emular el lenguaje natural, que bueno, como ya lo mencionaba el profesor, es como un objetivo que se tiene por parte de la gente que diseña estos lenguajes de programación, ¿no? Y de tener como una manera más cercana al lenguaje natural de escribir estos programas. Y también el ASP lo que... También eso lo podemos modular, ¿no? Porque el lenguaje natural, hablado, que es entre dos personas que están frente a frente, pues es la matriz fundamental de la comunicación. Y ese lenguaje, pues no es regimentado, o sea, usamos todo tipo de dispositivos expresivos, interjecciones, frases parciales, elipsis, etcétera. Y pues si ustedes transcriben el lenguaje natural hablado, pues no tiene la forma de el lenguaje escrito, que el lenguaje escrito es sujeto, verbo y predicado, ¿no? O algunas variantes, ¿ok? Entonces aquí este lenguaje hablado, el lenguaje natural que ellos dicen, es un lenguaje más bien como el lenguaje escrito y regimentado en cierta forma. Pero el lenguaje hablado es un monstruo muchísimo más complejo, porque, o sea, en última instancia, cuando uno está hablando en lenguaje natural,
pues lo que se trata es que el interlocutor pueda saber cuáles son las intenciones que uno tiene cuando habla, independientemente de la forma que lo diga y el léxico. Entonces, es mucho más complejo. Entonces, aquí, lenguaje natural en un sentido de tener un lenguaje escrito, con una construcción gramatical clara, que tenga el sujeto, el predicado, y el predicado tenga el verbo y el complemento, etcétera, etcétera. Eso. O sea, hay que también ponerlo en cierta perspectiva. Sí, adelante. Sí, bueno, eso es importante, ¿no? Porque no, en el artículo no mencionan que se busca que ASP sea como, o sea, que genere instrucciones a partir de lenguaje hablado, ¿no? Entonces, pero bueno, otra cosa que hace ASP como que lo hace más accesible, digamos, es que el grounder, que es la primera etapa que yo les mencionaba, lo que hace es que toma el problema y lo compila en forma proposicional, y ya en la segunda etapa el solucionador pues calcula el conjunto de soluciones. Sin embargo, el grounder, como hace esta traducción a la forma proposicional, pues el usuario ya no tiene que hacer esa traducción, ¿no? Lo cual lo hace, les decía, un poco más accesible, ¿no? En la etapa de solución, para la programación con restricciones, se requiere resolver un sistema con restricciones que están dentro de un dominio finito y que es arbitrario. Y como decía Scott, en ASP el dominio es binario, pues todas las variables son átomos proposicionales. Entonces es otra diferencia que existe, ¿no? Y algunas líneas de estudio que están abiertas actualmente respecto a este paradigma es que se busca se busca incrementar la eficiencia, se busca hacer nuevas tecnologías de grounding, como les decía, para buscar estos métodos que traduzcan sin generar o generando los conjuntos de soluciones óptimos, lo cual, como les mencionaba al principio, pues no es tan directo de hacer. También se busca tener nuevos métodos de solución, nuevas nociones de equivalencia. Como les mencionaba, existen estos solucionadores de ASP, tienen sintaxis distintas o que pueden significar cosas distintas. Entonces se busca también hacer pues solucionar este problema, ¿no? Soporte de símbolos funcionales. Esto para darle mayor expresividad o poder que el usuario pueda definir funciones, ¿no? O bueno, como algo similar a las funciones dentro de ASP. Integración de soluciones SAT que ya se conocen y que son eficientes, que esto se pueda integrar dentro de ASP. Y otra es que los métodos cuantitativos son muy útiles para representar conocimiento en aplicaciones que tienen mucha incertidumbre, ¿no? Pero esto en ASP no se puede modelar aún porque no se puede trabajar con probabilidades, ¿no? Entonces lo que se está buscando es incluir el concepto de probabilidades o incertidumbre a los estudios y así tener representaciones cualitativas de los estudios cuantitativos, ¿no? Que ya sería algo con lo que podría trabajar este paradigma de programación. Pero mencionan que este último punto aún, si ya se está empezando a trabajar esta noción de incertidumbre, todavía no se sabe si va a dar resultados o si va a funcionar o no. Y aquí se me fue ponerlo, pero también el tema de la modularidad, ¿no? Como les decía, esto todavía falta que se resuelva. Y finalmente, la conclusión, pues la conclusión solamente dice que esto es lo que habló el artículo. Entonces, pues sí, espero les haya quedado un poco claro de qué es el paradigma SP, cuáles son sus conceptos más importantes, sus técnicas, las dos etapas que les mencionaba, la de grounding y luego la de solución, y con los algoritmos que esto conlleva, y luego la necesidad de extender los solucionadores y, como les decía, con restricciones o preferencias. Luego algunas aplicaciones como el sistema Anton o
los estudios filogenéticos y sus similitudes con la programación con restricciones y con Prolog. Y sería todo. Muchas gracias, Juan Miguel y todos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien más? Lo cual muestra que su presentación fue impecable. Muy bien, muchas felicidades. Entonces, pues cuando terminamos este módulo, si alguien tiene interés en saber sobre este módulo, Thomas Eiter, el autor del artículo, es colega cercano y hemos tenido ya estudiantes que han hecho estancias en Viena, en su grupo de la Universidad Tecnológica de Viena. También ellos tienen un grupo muy fuerte en lógicas descriptivas. Entonces ahí podría, si alguien tiene interés en esos dos temas, podríamos trabajar en algún tipo de tesis y se podría contemplar alguna estancia, tal vez platicando con Thomas, por ejemplo. Que ya hemos tenido este ejercicio antes y ha sido resultados más o menos satisfactorios. Bueno, y dicho esto, entonces terminamos ahora terminamos el módulo de presentación del conocimiento y espero pues que se hayan dado una idea de este mundo que es. y pues por supuesto, pues apenas vimos algunos conceptos generales y una muestra pues pequeña de las posibles aproximaciones. Entonces, el conocimiento humano es un objeto inmenso y cualquier aproximación que tengamos pues va a ser limitada pues por el tamaño del problema, ¿no? Entonces, pues, de hecho, en última instancia, un problema fundamental de la representación del conocimiento, que es tener un sistema que sea capaz de representar el conocimiento intuitivo del sentido común que utilizamos en la vida cotidiana, al que recurrimos por demanda cuando estamos realizando tareas de pensamiento, del lenguaje, es un problema que sigue siendo abierto en inteligencia artificial. O sea, realmente es un problema. Se ha abordado en varias ocasiones en proyectos grandísimos y a final de cuentas, después de años, todos los proyectos han pues, tenido que conceder que es un problema realmente muy grande. ¿Okay? Entonces, que va a seguir así, abierto por mucho tiempo. O sea, no crean que la inteligencia artificial de hoy en día ya resolvió todos los problemas del conocimiento, porque no es cierto. ¿Okay? Es un problema que sigue estando presente. Bueno, entonces con esto nos veríamos el próximo martes. Y pues muchas gracias por haber asistido a esta sesión de viernes en la tarde para poder completar el programa. Ya estamos aquí para terminar este curso. Espero que lo estén disfrutando mucho. Ya, como les digo, si tienen insomnio, pues hagan el programa de las 8 reinas en Prolog. Es un ratito de programación muy divertido. Entonces, pues que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, buen fin. Gracias a Dios. Luego, buena tarde. Hasta luego.